La primera ponente es Antonia de Oñate, que es historiadora de formación y trabaja como Relaciones Públicas en el Metro de Madrid. Actualmente es la directora ejecutiva de la organización escéptica ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. El nombre de su charla es Soy de letras, ¿qué pasa? Gracias. Antes de nada, una aclaración previa. Si me oís jadear un poco, no es por la emoción del momentico, como dirían en Pamplona con San Fermín, es que soy alérgica y me cuesta un poco de trabajo respirar en esta época del año. ¿Bien? Bueno, el título de mi charla es Soy de letras, ¿qué pasa? Hay que afinar un poquito la chulería, ¿eh? Bien. Realmente no es tanto porque una sea de Madrid y además de Chamberí, y además un poquito chulapona, ¿para qué lo vamos a negar? Lo cierto es que quería llamar vuestra atención sobre el hecho de que alguien de letras como yo venga a un evento de ciencias como este a pediros 10 minutos de vuestro tiempo. Esos 10 minutos no van a ir para hablar de ciencia, de lo que no sé, más que lo que vosotros, que sois divulgadores científicos, me transmitís, sino hablar de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esa facultad intelectual que nos evita tragarnos y aceptar como válidas afirmaciones que no estén suficientemente comprobadas, suficientemente demostradas. Y quiero hacer hincapié en el suficientemente, porque a veces se dice afirmaciones extraordinarias requieren demostraciones extraordinarias. Yo lo que digo es, cualquier afirmación requiere una demostración suficiente. A veces será muy extraordinaria y otras veces no tanto. El pensamiento crítico nos es común a todos, a ciencias y a letras, ¿de acuerdo? Y además es lo que impulsa el trabajo de la organización en la que soy directora ejecutiva, ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Una asociación en la que convivimos en paz y armonía, la gente de ciencias y de letras en una Arcadia fantástica y maravillosa. Ya sabéis que no nos decimos nunca groserías como el que sabe, sabe y el que no, pa' letras. O no nos decimos nunca, trae para acá ese texto que no sabe ni poner una coma, hombre. No, nosotros somos una gente racional, hipercrítica y nunca nos hacemos estas cosas. Bromas aparte, lo cierto es que el pensamiento crítico es fundamental para todos, para las ciencias y para las letras, y justamente de eso vamos a hablar ahora a través de dos ejemplos. Soy consciente de que son dos ejemplos muy chillones, muy llamativos, pero yo creo que son suficientemente buenos. La navegación aeroespacial, no, veréis. Esto, además de ser un vehículo espacial no identificado, es una de las sondas que ha lanzado India, la Agencia Espacial de la India. ¿Y qué pinta aquí? Pues muy fácil. Esto es un ejemplo de lo que seré caritativa y llamaré suspensión del pensamiento crítico. Eso porque soy caritativa y me he levantado hoy bien descansada. En otro momento me pilléis un poco más así, lo llamo de otra manera. El señor que veis ahí es ni más ni menos que el director de la Agencia India de Investigación Espacial. Y lo que está haciendo es adorar a un avatar del dios Vishnu en el templo de Tirumala, uno de los templos más importantes del país. Y lo está haciendo porque al día siguiente iba a poner en el espacio esta hermosa pieza que veis aquí. No solamente adoró al dios de la manera en que veis, sino que además le entregó, como si fuera una especie de ex voto, un modelo, una escala, o sea, una maqueta de la sonda que iba a llegar a Marte. ¿De acuerdo? Así la cosa está muy fácil, porque si la cosa sale bien, nunca vas a saber si es porque el dios Vishnu te ha echado un cable o porque tu gente te ha hecho los cálculos como tenía que hacerlos y había trabajado adecuadamente. ¿Qué es lo que ocurre con estas cosas? Pues que la India es un país en el que existe un avance técnico y científico de primerísimo nivel. Las grandes empresas de habla inglesa se pegan por tener a los miles de licenciados de las universidades indias. Y se pegan porque tienen muy buena formación técnica, muy buena formación científica y tienen una ventaja competitiva excelente. Sus salarios son mucho más baratos que los de cualquiera de nosotros. Aquí os pongo la fotografía de una persona que ha trabajado durante toda su vida por llevar un poco de racionalidad y de pensamiento crítico a la vida pública de la India. Este señor era el doctor Narendra Davolkar,
presidente de esa organización racionalista del estado de Maharashtra. En 2003, el doctor Davolkar redactó un proyecto de ley contra, atados los machos, los sacrificios humanos y la magia negra. Nadie hace una ley contra una práctica que no existe. Y si alguien presenta un proyecto de ley contra los sacrificios humanos, es porque en el estado de Maharashtra existen los sacrificios humanos a día de hoy. El proyecto de ley se fue arrastrando durante 10 años, hasta 2013, sin que llegara a ser ley positiva. Finalmente lo fue. En 2013 se consiguió aprobar como ley. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Pues no tanta. Porque para eso, 4 días antes, habían tenido que asesinar al doctor Davolkar en plena calle. Fue el clamor popular que hubo a raíz de su asesinato lo que motivó que la gente pidiera que aquel proyecto de ley pasara a ser ley de verdad. Un problema muy serio en la India es que hay muy pocos científicos, muy poca gente cultivada que salga públicamente a hablar contra prácticas como los matrimonios infantiles o como los sacrificios humanos u otras prácticas de salud que son terribles y que afectan a miles de personas y que les conducen a la muerte directamente. El nivel de superstición pública es de tal calibre que incluso al presidente de la Royal Society, al doctor Ramakrishnan, le han amenazado de muerte por decir en las universidades que la astrología y la homeopatía son supersticiones y no tienen cabida en un país civilizado. Pero ahora vamos a otra cosa. Es religión, pero no es religión, ¿verdad? Lo que acabamos de ver es un ejemplo de cómo la suspensión del pensamiento crítico puede ser terrible en un contexto donde la ciencia y la técnica, sin embargo, están muy avanzadas. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un ejemplo de pensamiento crítico en un ámbito del saber que en principio parece como poco llamativo para estas cosas, la filología. Lo que estamos viendo ahí es una cosa que se llama la donación de Constantino. Es un fresco de la Basílica de los Cuatro Santos Coronados en Roma, que se hizo en la segunda mitad del siglo XIII. Y lo que podéis ver ahí es a Constantino, que entrega una tiara al Papa, que está sentado y en posición de superioridad, y que está recibiendo la tiara como diciendo, venga, vale, está bien, te acepto los poderes terrenales que me das, Constantino, majo. La cosa es muy simple. En el siglo VIII empezó a haber una concepción extraña del poder dentro de la península itálica. Había cierto lío político, no se sabía muy bien cómo iban a quedar las cosas, y ante el vacío del poder siempre aparecen los oportunistas que se meten de hoz y coz. En este caso, los oportunistas fueron los papas. Los papas vieron que tenían oportunidad de quedarse con una buena porción de territorio de la península itálica. Se apoderaron de ella e hicieron los estados pontificios, que más o menos grandes o pequeños sobrevivieron hasta 1870, después de que se hiciera verdad el grito de Garibaldi, o Roma o muerte, con la reunificación italiana. En esta ocasión lo que vemos ahí es la representación de una falsificación. Los papas dijeron que los estados pontificios les pertenecían no porque ellos se hubieran apoderado de ellos, sino porque el emperador Constantino se los había entregado. Y por eso lo representaban así. La tiara que entrega Constantino representa la entrega del poder político a los papas. ¿Por qué Constantino iba a hacer una cosa tan tonta como entregarle Roma, que vale, de acuerdo, del siglo IV Roma no era ya gran cosa, todo el poder estaba prácticamente desplazado hacia el este, pero aún así, ¿por qué iba a hacer una cosa así? Pues se nos inventan una cosa divertidísima, que Constantino, el hombre, había cogido una lepra de Notemenes por andar persiguiendo a cristianos. Dios le había mandado una enfermedad, la lepra es una enfermedad terrible, en la antigüedad la lepra era lo peor, de lo peor, de lo peor, inspiraba verdadero horror, era absolutamente incurable, por supuesto. Entonces, Constantino, leproso perdido, no sabía el hombre qué hacer, consultó a un montón de médicos y los médicos le dijeron que lo ideal para curarse de la lepra era coger a 30.000 chiquillos, matarlos, llenar una piscina con su sangre, bañarse en ella y luego de ahí se salía uno estupendamente. Total, que Constantino reunió a sus 30.000 niños y cuando iban a estar a punto del matarile, se compadeció de las madres que lloraban y clamaban por la vida de sus hijos. De manera que el hombre se retiró,
Se fue a su casa, se echó a dormir y en sueños se le apareció San Pedro junto con San Pablo y le dijo, mira, vete a buscar al Papa Silvestre, el de la San Silvestre, el mismo. Vete a buscar al Papa Silvestre que lo tenéis escondido ahí en una cueva, huyendo de vuestras injusticias y de vuestras persecuciones y él te dirá qué es lo que tienes que hacer. Se fue a buscarlo. San Silvestre le educó en la fe católica, Constantino se volvió buenísimo de la noche a la mañana, se bautizó y según se está bautizando por inmersión, como se hacía en la época, en San Juan de Letrán, ¡flus!, le desaparecen todas las pústulas y se queda, pero vamos, como si se hubiera dado la piel de 20 años de una cosmética. Estupendo. Con lo cual, en agradecimiento, le dijo, toma, Roma es tuya. Esto es completamente falso, ya lo sabemos todos, pero esta falsedad se guardaba en un documento que se llamaba la donación de Constantino y no se desmontó hasta que Lorenzo Valla, que era un filólogo, cogió la donación, el texto y dijo esto es falso. ¿Por qué? Un filólogo conoce perfectamente bien el idioma y su devenir histórico y sabe bien que determinadas formas, los que sepáis algo de latín, mici no es la forma clásica de decir mii. Inmediatamente se sabe, salta a la vista. Pero no hubo un gran conocimiento filológico del latín hasta el siglo XV, hasta el siglo XIV, siglo XV. Y fue Lorenzo Valla quien cogió el texto y dijo, esto es mentira. ¿Lo hizo por amor al arte? Bueno, en parte sí y en parte no. Digamos que Lorenzo Valla era el secretario de Alfonso V el Magnánimo de Aragón y tenía sus dimes y sus diretes con el Papa por un quítame allá ese nombramiento de heredero en el reino de Sicilia. Pero bueno, sea como fuera, Lorenzo Valla desmontó la cosa. ¿Eso significa que se acabará con la ficción de la donación de Constantino? Perdonad, no significa eso. Los papas siguieron insistiendo. Estas son las estancias vaticanas, las estancias de Rafael, que se llaman, que encargó el Papa Julio II, un papa de armas tomar. Hizo representar ahí la donación de Constantino cuando ya se sabía y todo el mundo decía, en el mundo católico y en el mundo reformado, que los papas eran unos falsificadores, pero aún así se sostenía y se mantenía. Y lo estuvieron sosteniendo y manteniendo de forma tremenda hasta 1870, en el que seguían diciendo que tenían derecho a los estados pontificios. La cosa se les pasó un poquito más tarde. Aquí cerca tenéis unos dulces, los piononos de Santa Fe. Vale, se llaman piononos, ¿sabéis por qué, no? Por el Papa Pío IX. Y eso, lo que quiere decir, es una cosa muy simple, que se hizo adoración del Papa con forma de esos dulces porque al pobre tico le habían expulsado de los estados pontificios. Con esto termino. Lo importante, espero haber sobrevivido sin mucha merma de mis miembros a este ahorcado del Soy de Letras. ¿Qué pasa? Lo importante es que tengamos en cuenta algo. Actos como este de divulgación científica sirven para velar por un gran ideal, el ideal de la unidad de la cultura. Una cultura que no es ni de ciencias ni de letras, que no tiene apellidos y que nos pertenece a todos. Nadie podemos saber todo de todo ni mucho de todo, pero con el apoyo de la buena divulgación sí que podemos llegar a algo, a que alguien de letras como yo pueda llegar aquí a hablar de pensamiento crítico y que alguien de ciencias como vosotros pueda enseñarme, a mí que soy de letras, un montón de cosas y abrir un mundo maravilloso que de verdad, por mi formación, no podría tener. Muchas gracias.